Los invasores. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva emisión de Los Invasores. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, Nelson, bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que comentamos la semana anterior del caso Ugarte, pero nos vamos a limitar a contar las experiencias propias, ¿no? Porque muy pocas veces las hemos contado. Por allí, en nuestro blog OVNI Siglo XXI, está el artículo completo de todo lo que vivimos y todas las investigaciones que hicimos, que se llama Siguiendo la Luz, que lo recomendamos incluso a los oyentes. Pero ahora vamos a contar en primera persona nuestras opiniones de lo que nos pareció haber vivido semejante experiencia con casos que prácticamente no están comentados en ninguna parte. Nelson, empezamos con el famoso caso de los palitos. Yo creo que fue el primer cimbronazo que tuvimos en Ugarte, porque era la primera noche que salíamos a investigar in situ, a hacer la vigilia, y nos encontramos ¿con qué? Nos encontramos con un fenómeno lumínico, una anomalía lumínica de la que hablaba la gente, los habitantes de ahí del pueblo Ugarte, nos contaban sobre estas luces que aparecían en los campos, y siempre corriendo detrás del relato del testigo, pero en esta oportunidad nosotros fuimos protagonistas de un fenómeno que se encontraba en ese lugar, en ese pueblo, y bueno, en una de las tantas noches que visitamos Ugarte, nos tocó vivir en carne propia la presencia de estas enigmáticas luces que ellos le llamaban el dislumbre, que en algunos casos les decían los globitos de colores, le daban como motes, ¿no? Como nombres. Exacto. Y bueno, fue así, no me acuerdo, creo que en el año 2002, año donde empiezan a ocurrir en todo el país mutilaciones, nosotros en Ugarte, realizando una vigilia, queríamos en realidad corroborar de que sí era verdad de lo que hablaban los pobladores, ¿no? Como investigadores estaba bueno eso, esa parte íntima, esa parte de querer nosotros ser protagonistas también, porque no de lo que allí ocurría. Habíamos ido, me acuerdo, en el auto de Miguel Peralta, nos encontrábamos en la estancia La Esperanza, no en la entrada, sino dentro del casco de la estancia La Esperanza. En un camino vecinal. Exactamente. Bueno, habíamos llegado a ese lugar cerca de las 9 de la noche, ya estaba muy oscuro. En ese lugar no hay mucha contaminación lumínica, hay muy buena visión para observar el cielo. Bueno, teníamos algunos binoculares, cámaras de foto, para si aparecía algo, poder tener alguna imagen de lo que allí ocurría. Bueno, estamos ahí, en un momento le digo a Burgos, Luis, mirá, no pasa nada, hacía una hora y pico que estábamos mirando y no se veía nada. Le digo, me voy con Diego Sánchez a caminar un poco por ese camino vecinal. Nos empezamos a alejar del grupo, estaba Luis Burgos, Pelusa y Miguel. Empezamos a caminar con Diego y en un momento, por el rabillo del ojo, veo algo que prende y apaga arriba. Entonces levanto la cabeza y veo una luz que prendía y apagaba, que se aleja rápidamente unos 2-3 kilómetros, no puedo decir la distancia en la oscuridad. Entonces en un momento le digo a Diego, ¿vos ves lo que yo veo, Diego? ¿O había sido una ilusión óptica? No, Nelson, sí, lo veo, era una luz que prendía y apagaba, tipo flash, que yo pensé que era la luciérnaga en un momento, la había confundido, pero no era luz, esto se trataba de otra cosa. A esa luz se le suma otra, y después otra, ya eran 3 luces que realizaban una danza acrobática en el aire. Y claro, impresionados con esa visión, eso que estábamos observando, estos objetos, le digo, le tengo que avisar a Luis. Entonces empiezo a hacerle señales con la linterna, cosa que no surtió efecto porque no me contestaban. Pues nosotros estamos como a 300 metros de distancia de donde se encontraba Luis Burgos, Pelusa y Miguel. Entonces le digo, aguantó un cachito, Diego, que voy corriendo a avisarles, que vengan a ver. Entonces me voy a buscarlos y cuando me voy acercando unos metros más, veo el auto que se ve que habían visto los linternazos. Y bueno, así fue como 5 personas, los 5 que estábamos ahí,
vemos estos 4 o 5 objetos Que le pusimos palitos o bastoncitos, ¿no? Claro, pero ¿por qué le pusimos este nombre? Porque de lejos, a la distancia, porque esto está a unos, calculo unos 1500, 2000 metros de Sí, que distancia. habíamos puesto incluso al monte, le pusimos la rampa porque había toda una arboleda que venía en bajada. Claro, estos y le objetos pusimos se una rampa. encontraban arriba de un monte y realizaban movimientos Y unas increíbles. cabriolas. Sí, exactamente. Realizaban movimientos acrobáticos aéreos Sí. arriba de ese monte con forma de rampa. Esto duró varias horas, fue un regalo, un bautismo para nosotros. Terrible. Y ahí corroboramos que las personas que nos decían, nos contaban sobre estas extrañas anomalías lumínicas en Ugarte tenían razón. Nelson, lo del tío Celestino, tu experiencia ya la conocemos, que fue realmente fascinante en otros programas. Ahora, contame, porque viene a colación con otro caso que te voy a contar yo, que lo vivimos también personalmente, el día o la noche, mejor dicho, que había hecho Laura unas empanadas, nos había invitado a comer y nosotros nos adelantamos con Pelusa y Miguel, creo, y un par de personas más que estaban con nosotros, y vos te quedaste con Diego ahí en el campo de la soja y pensaron que era el auto de Miguel que entraba por el campo y el auto de Miguel estaba prácticamente al lado de la Sí, casa de yo Laura, estaba ¿no? con Diego y con Ricardo Lavaroni. Ahí está. Bueno, contame, Nelson, esa experiencia que viviste con Diego y con Ricardo cuando pasó esa luz que ustedes pensaron que era el auto de Miguel y que nosotros estábamos con Miguel y Laura en la casa que estaba preparando unas empanadas. Claro, exactamente. Esto ocurrió en un campo detrás de la estancia La Esperanza. En esa época había un campo de soja ahí plantado. Exacto. Y bueno, nos lleva Ricardo Lavaroni a ese lugar porque él decía que hacia los fondos de la estancia, unos kilómetros más, estaba el río Salado. Sí. Hacia los fondos de la estancia era muy común ver estos globitos de colores, como le llaman ellos, que venían del lado del río Salado y se iban acercando a la estancia. Entonces, bueno, estábamos ahí sentados contemplando el cielo nocturno y en un momento se me da por mirar hacia el lado de la estancia y veo una luz Sí. que para mí era el auto de Miguel Peralta, que estaba posicionado detrás de un monte y que las luces del foco del auto iluminaban todo el campo de soja, ¿no? Y bueno, estamos convencidos que era Miguel. Y así estuvo, no sé, habrá estado como 10 minutos el supuesto auto parado, iluminando todo el campo de soja hasta llegar incluso a una arboleda que había, digamos que 200, 300 metros, era un haz de luz muy, como si fuera un camino que se abría entre la soja y llegaba Rastrero, hasta... un fenómeno rastrero. Eso era el Luminoso. ras del suelo. Sí. ¿Sí? En un momento, esa luz se apaga, era de un color blanco. Entonces le digo, mirá, le digo a Ricardo, seguramente nos están buscando y pegaron la vuelta y se van de nuevo a la estancia. Claro, pero Así. vos dijiste eso ¿por qué? Porque yo había estado con ellos, Exactamente. nos adelantamos para ir a la casa de Laura y ustedes se quedaron ahí. Sí, O sea, en el auto de Miguel nos adelantamos. Sí, y sí, ustedes sí, pensaron que era el auto de Miguel que claro, regresaba. pero como nosotros estamos detrás de la arboleda, digo, estos no nos encontraron y se pegan la vuelta. Entonces le dije a Ricardo Lavaroni, volvamos a la estancia que nos están buscando, porque esa es la impresión. Sí. Es más, con Diego dijimos lo mismo, con Diego Seguro. Sánchez. Nos están buscando, mirá, no nos encontraron, dieron la vuelta. Como no conocían el lugar, Seguro. dieron la vuelta al auto y se dirigieron a la estancia. Entonces nos vamos a la estancia con Ricardo y con Diego, en el vehículo de Ricardo, y cuando llegamos a la estancia estaba el auto estacionado. Que nos preguntaron, ¿ustedes Sí. nos fueron a buscar? No, Sí. dice, si estábamos, ya estábamos comiendo las Claro, empanadas. el motor estábamos ahí. estaba congelado. el motor del Totalmente, auto. totalmente. O sea que no era el auto de Miguel, No. era un fenómeno rastrero luminoso que se había producido entre Sí. que nosotros llegamos a la casa y ustedes que se habían quedado ahí. Mirá cómo será Notable que eso. Ricardo, que ya había tenido, el lugareño, Sí, que había tenido incluso decenas de filmaciones de estos objetos, o de estas luces mejor dicho, se asombró porque era la primera vez que veía un fenómeno de ese tipo. rastrero. Exactamente. Claro. Dijo, entonces si no era el auto de Miguel, ¿qué era eso? Claro. Entonces nos miramos con Diego y digo, la verdad que no sé, pero era muy luminoso, era un haz de luz muy potente que recorría 200, 300 metros Sí. y era al ras del piso, o sea, que era la primera vez que nos encontrábamos con un fenómeno lumínico rastrero. Exacto. El mismo fenómeno, tiempo después, acordate,
se produce cuando vamos otro día, una noche a Ugarte, y ¿qué pasa? Vos te habías adelantado con Ricardo a la entrada de la estancia, a la tranquera y a la arcada que dice La Esperanza. Sí, en ese momento nosotros estamos observando un fenómeno que se encontraba adelante nuestro a unos 300, 400 metros, que era una luz que había aparecido detrás de un monte que cambiaba de tonalidades de color. Exacto. Y bueno, nosotros fuimos con el auto de Miguel atrás. ¿Qué pasa? Había llovido, estaba muy empantanado y el viejo Tauno de Miguel, que nos trasladó durante tanto tiempo, a Miguel se le fue de las manos y quedó prácticamente metido en una cuneta. Y Miguel lo quiso acelerar y no salía ni con un guinche. ¿Qué pasa? Nos quedamos empantanados. Claro. Nos quedamos empantanados de una forma que estaba el auto en diagonal, o sea, 2 ruedas metidas en la zanja y las otras 2 ruedas casi en el aire. O sea, estábamos de costado, con Miguel adelante y Pelusa y yo atrás. Y nosotros, desde el lugar que estábamos, mirábamos y veíamos el auto de Miguel. Exacto. Y nos preguntábamos con Ricardo, ¿qué pasa que no se acercan? Claro, no sabíamos que se habían quedado empantanados. Que incluso con el teléfono celular no andaba y no nos podíamos comunicar. Y vos en determinado momento hiciste seña con un encendedor, con algo como para decir, estamos acá. Sí, sí. Bueno. Decía, pero vengan que estamos observando esto, qué raro que no vienen. ¿Qué pasa? No sé si fue con mi celular o con el de Miguel, no recuerdo bien. Logramos comunicarnos con Adrián, ¿no es cierto? Pero antes de la comunicación, Nelson... Expliquemos a los oyentes que Adrián es el casero de la estancia. De la estancia de La Esperanza. Exactamente. Entonces, la única salvación que teníamos era que Adrián nos venga a socorrer. Bueno, ¿qué pasa? En ese momento que estábamos que sí, que no, de duda, veo desde la estancia por el camino vecinal que va a la tranquera, una luz que viene por el camino, que es muy similar a lo que contaste recién en el campo de soja. Y digo, bueno, me quedo tranquilo, ahí viene Adrián. Le habrán avisado que esto y que el otro, viene Adrián con el auto. Veo que la luz pasa por el monte del tío Celestino, se va acercando hasta ustedes. Yo calculo que a unos 150, 200 metros, incluso la luz en determinado momento es como que toma un montículo o algo porque ilumina los árboles de eucalipto donde estaban ustedes en la entrada de La Esperanza, ilumina la parte de arriba. Digo, este es Adrián que viene a buscarnos, ya está. Y en determinado momento se apaga la luz. Y yo después digo, bueno, habrá llegado, estará con Nelson y Ricardo, que esto, que el otro, que pum, que pan. Nos comunicamos con Adrián. Adrián estaba en el pueblo. Había salido con el tractor, porque estaba todo empantanado el camino. Había salido con el tractor con Laura y los hijos. Él estaba en el pueblo y estaba volviendo a la estancia. Y nos dijo, según Bocha, quédense tranquilos que en 10-15 minutos está ahí, los va a sacar. Y ahí fue cuando nos dijimos nosotros, ¿y entonces qué es lo que claro, yo vi? porque en la estancia no había nadie. No había nadie. Claro. Y eso venía por el camino vecinal de la estancia. Te quiero decir que nosotros estaban a 150, 200 metros, claro, Nelson. cuando vos nos contaste después sobre esta luminosidad, esta luz que vistes, nosotros con Ricardo nos miramos a la cara como diciendo, nosotros no vimos nada, porque nosotros cuando nos dábamos vuelta para hacerte señas que vinieras, claro, que te acercaras, no venían porque estaban encajados en el barro. Y nosotros teníamos que haber visto esa luz que vos viste. Pero a la vez, mirá qué cosa más rara, el mismo fenómeno se estaba produciendo delante nuestro, a unos 200 o 300 metros. Estamos viendo otra luz. Sí. Por eso fue tan que yo tan todavía no me llamativa. puedo explicar cómo ustedes no vieron la luz. Porque No, lo nosotros mínimo no que vimos tenían nada. que haber dicho, ahí viene un auto, Claro. o ahí viene Adrián, o ahí viene alguien. Pero ni siquiera vieron los, Sí. los faroles encandilando y la luz encandilaba donde estaban ustedes. Claro. Eso es lo que yo no me pude explicar Sí. hasta el día de hoy. Otro fenómeno rastrero idéntico al del caso Claro, de soja que recién podríamos contamos. decir que algunos fenómenos luminosos pueden ser observados por algunas personas y por otras no, depende del ángulo donde te encuentres. Exacto. Y bueno, culminamos esto, Nelson, otra noche también con otro caso. Estábamos también en la puerta de la entrada de La Esperanza, en la tranquera, y había un matrimonio de Buenos Aires hablando conmigo. Estabas vos, Miguel, Ricardo y otras personas, y en determinado momento yo me doy vuelta, pongo la espalda hacia la entrada de La Esperanza, y el matrimonio mirándome a mí de frente, y vos estabas con la gente mirando para el lado del campo del tío Celestino, el campo de sembrado, la estancia, etcétera. Y en determinado momento, que era la única persona que miraba para el monte donde están las vías del tren, veo a 1,5 metros, 1,70 m, 1,80 m, que era prácticamente mi altura, veo venir una especie de pelota de fútbol, una esfera naranja, pero no era un naranja brilloso
refulgente, sino que era algo opaco, como si fuera una moneda de frente opaca, color naranja opaco. Lo veo acercar y se va agrandando, porque eso sale del monte. Y no tuve otra, porque yo quería buscar un testigo. Esta gente yo no la conocía, me estaban hablando que esto y que lo otro, y yo estaba enfocado mirando eso. Cuando veo que se acerca, yo calculo que habrá estado a 30, 40 metros de esa esferita, digo, Nelson. Y en el momento que yo te digo a vos, Nelson, para que te des vuelta y lo mires, se reduce. Ni siquiera salió volando, se reduce en el mismo lugar y se apagó. ¿Qué, Luis, me dijiste? Y ahí me quedé, porque digo, no, nada. ¿Qué te voy a decir? Y vos te acercaste y me dijiste, Nelson, ¿sabés qué vi? Vi esto y esto. Me dijiste al oído. Exacto. Entonces yo, para no causar alarma, me doy vuelta, miro el monte y no había absolutamente nada. Una oscuridad terrible. Total, es que yo no lo podía decir a la gente esta, porque decir, como este me está mintiendo o está delirando. Pero no, eso se apaga al momento que yo digo Nelson. Si yo tal vez no hubiera dicho Nelson, lo dejo venir, no sé cómo termina la historia. Pero es como que al instante, tac, sintieron la voz mía, que yo dije, y no grité tampoco, porque dije Nelson, dije, como diciéndote, mirá, una cosa ahí. Claro, buscabas otro testigo, y no se me ocurrió otra cosa que nombrarte para que veas lo que estábamos viendo. Después sí, la gente se daría vuelta, todo, pero fue instintivo. Y salió también de ahí del monte de las vías que se venía al encuentro de la entrada de la tranquera. Para finalizar el programa, tenemos algunos indicios que todavía falta armar alguna piecita de rompecabezas. No lo digas, porque vamos a volver a Ugarte. Tenemos algunos indicios de lo que puede estar ocurriendo hoy en día en la estancia de la Esperanza. Bueno, entonces, para finalizar el programa, podríamos decir que en Ugarte todo no ocurre en el cielo, sino que hay un fenómeno luminoso rastrero que está asociado también al fenómeno ovni. Totalmente. Por eso nosotros, a partir de Ugarte, las vigilias posteriores en todos los campos de Argentina, le decimos a la gente, no estén con el cuello duro tanto mirando para arriba, miren alrededor, miren abajo, miren el monte, los cardos, la vegetación, el campo, porque hay fenómenos rastreros. Y después yo en esa época me tomé el atrevimiento de buscar, Nelson, en el banco de datos nuestro de la FAO de 5.500 casos, y hay fenómenos rastreros ya desde la década del 60. Bueno. O sea que no fue Ugarte el inicio de todo, sino que ya había fenómenos rastreros que son totalmente significativos para la casuística. Claro, esto viene a colación de que la mayoría de los relatos de Ugarte, en un gran porcentaje, la gente habla de cosas que suceden, anomalías que se producen sobre el terreno, en los montes. También hay casos, para englobar, hay casos que ocurren en el aire, muy llamativos, pero la mayoría son todos rastreros. Sí, y son muy valorables más que en el cielo, ¿no? Porque los tenés con más puntos de referencia. Y otra cosa importante, Burgos, que aparte de la esperanza, que es la clave del fenómeno, es que a escasos kilómetros está el río Salado. Sí, es importantísimo eso también. Sí. OVNI Radio y con... Bueno, nos vemos la próxima. Dale, nos vemos en el próximo capítulo de Los Invasores. Los Invasores. Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva emisión de Los Invasores. Bueno, Luis, ¿cómo estás? Bien, Nelson, bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que comentamos la semana anterior del caso Ugarte, pero nos vamos a limitar a contar las experiencias propias, ¿no? Porque muy pocas veces las hemos contado. Por allí, en nuestro blog OVNI Siglo XXI, está el artículo completo de todo lo que vivimos y todas las investigaciones que hicimos, que se llama Siguiendo la Luz, que lo recomendamos incluso a los oyentes. Pero ahora vamos a contar en primera persona nuestras opiniones de lo que nos pareció haber vivido semejante experiencia